Muy buenos días. Nos convocamos hoy para hablar de la profesionalización de los directorios y quizás aspecto clave para hoy día la sostenibilidad de las empresas y de las distintas compañías de nuestro país. Los directorios necesitan contar con un mayor grado de profesionalización, diversidad, ya que esto genera una mirada muchísimo más amplia a las tendencias del mercado y los desafíos del entorno que hoy día están presentes. Tenemos como liderazgo, estrategia, gobernanza y las finanzas son hoy día un pilar en las compañías y en los directorios, y en esto no estamos ajenos a estar involucrados de la contingencia y lo último de vanguardia. Queremos compartir con ustedes, con, con tres alumnos del programa de certificación internacional de directores. Nos acompaña Karen Ergas, adicionalmente directora del Instituto de Directores. Karen es ingeniero comercial, conversión en economía, tiene una amplia experiencia en la industria bancaria, se desempeña además en funciones como en tesorería y la banca internacional en su minuto, y fue responsable de la apertura de una de las primeras sucursales en Nueva York para el Banco Estado, y quizás destaca hoy día también la relación que tiene en los distintos directorios, tales como Scotiabank, Pascorp, el Instituto de Directores. Cecilia Facetti, por su parte, presidenta en Sintac, cuenta con 25 años de experiencia desarrolladas en empresas multinacionales como Unilever, Danone y el sistema también de Coca-Cola. Hoy día, actualmente estás como presidenta en SICTEC, como comentabas, del Grupo CAP, Intasa. Eres directora además de Puente Social y de la Cámara Chileno-Argentina. Y Cecilia, tú eres ingeniero químico de la Universidad Nacional del Sur. Finalmente también nos acompaña Daniel. Daniel, eres CEO de Mercer Chile. Anteriormente lideraste también el negocio global de consultoría en Latinoamérica. Has sido impulsor también de muchísimos estudios asociados al mundo de directorio. Y antes de unirte a Mercer, Daniel trabajó para la división de productos profesionales de Johnson Johnson como director de cuentas corporativas en el Cono Sur. Y paralelo con esto, bueno, estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, eres MBA del IDEA y te especializaste en sistema de atención médica y, y en la Universidad de Michigan. Bueno, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, y la idea es que vamos a hacer una pequeña introducción contándoles un poquitito qué es lo que ha pasado en los últimos estudios que hemos realizado, y ya desde ahí vamos a ir a un panel de discusión que espero que lo puedan disfrutar en base a la experiencia que tienen todos nuestros paneles. Yo diría que hoy día una de las grandes temáticas y probablemente disrupciones que estamos viendo tiene que ver particularmente con esta mayor presencia o más incierta y más cambiante del mercado, que es esta presencia de los cisnes negros que le llamamos. Y a nivel de los directorios, yo diría que las decisiones que hoy día se tomen conllevan implicaciones que no solamente se tienen que enfocar en la mirada legal, sino que además en hoy día la gran responsabilidad que tiene la organización con su entorno, con sus personas y con la consistencia finalmente que está asociada al modelo de que, si bien en una compañía podemos tener una salida a mercado en donde indiquemos que tenemos ciertos valores, ciertos compromisos, eso se deben traspasar también internamente hacia la organización. Y actualmente, quizás en el mundo del directorio, uno de esos desafíos tiene que ver con esta capacidad y que sea adecuada y también oportuna de tener una visión estratégica. Y tener una visión estratégica implica el cómo logramos colocar en las conversaciones y en la agenda del directorio esta visión o esta mirada de poder adaptarse, de poder ser flexible, de tener una mirada de mercado que no necesariamente esté asociado a los estados financieros como lo hemos hecho quizás en los últimos años, sino que también cómo incorporamos conversaciones que tienen que ver con probablemente temas que hoy en día son nuevos o son difíciles de tratar porque quizás no están en nuestra expertise, y que probablemente van a generar desafíos que están asociados a cómo alinear esta estrategia a planes de transformación. Y previo a la pandemia y al estallido social, cuando uno hablaba de esto, quizás probablemente pensábamos que iban a pasar 10 años para poder tener estas tendencias incorporadas realmente
en la agenda del directorio. Pero el cambio fue mucho más rápido de lo que se esperaba y en ese sentido hoy día el panorama con cambios económicos, políticos, sociales, debemos verlo como una oportunidad. Y ese plan de acción de transformación y de replantear el futuro de las organizaciones creo que hoy día o este año tendrá mayor urgencia, que el crecimiento guiado con un propósito debe comenzar a medirse. Y desde nuestra perspectiva, las organizaciones tendrán que ser capaces de poder fomentar esta estrategia de largo plazo, el ser capaces de también comprometerse con la sostenibilidad que esté basada en valores compartidos que no solamente tengan que ver con el poder escrito, sino que cómo logramos finalmente seguir un propósito de una compañía midiendo el impacto y cómo ese impacto también se traduce en todos nuestros stakeholders colaboradores, partiendo por ellos y también hacia a quienes impactamos en nuestro entorno. Esa creación de valor es una creación de valor que permite ir transformando la organización y poder acelerar dichas conversaciones. Creo que hoy día la responsabilidad también está en el directorio y también, ¿por qué no decirlo?, en los propios accionistas, quienes en abril tendrán la misión de solicitar información que no solamente sea la información que por norma se nos exige respecto de lo que tenemos que estar informados, sino que también cómo somos capaces de ir desbloqueando nuevas fuentes de información que permitan saber mucho más cuál es el futuro de esa compañía y que era plantearse probablemente lo que va a ser radical para los próximos años, que es una nueva estrategia y planes de transformación que impliquen el estar considerando más allá de lo que hoy día estábamos mirando. Desde ahí, quizás uno de los grandes temas, y esto es quizás algo que no ha acabado, es el valor que está creando hoy día la organización para, para esto de stakeholder y tener en cuenta lo que nosotros llamamos quizás esta pandemia ha exigido a los directores que continúen buscando nuevas formas de poder identificar y aprovechar oportunidades emergentes, todo lo que está asociado a construir nuevas formas de trabajar, el cómo habilitamos también a nuestros colaboradores con competencias que tienen que ver particularmente con este desafío a la digitalización. Y esto ha significado el poder considerar un enfoque diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta el día de hoy. Creo que estos 2 últimos años han sido seguir impulsando la tecnología y el poder alinear a la organización desde ahí va a ser un desafío también para este año. Vemos que pensábamos que el COVID ya había logrado quizás una tendencia hacia la baja y vemos hoy día la cantidad de casos que hacen volver a replantearse, bueno, qué es lo que está pasando con nuestros colaboradores y cómo vamos a ver esto hoy día como una oportunidad y con planes que hoy día ya tenemos establecido dentro de nuestras compañías. Y yo diría que quizás cuando nosotros partimos de esto con uno de los estudios que es La Voz del Mercado hace 5 años atrás, y incorporamos el pilar de sostenibilidad, que era el quinto pilar para poder medir gobierno corporativo en Chile, en base a lo que habíamos establecido en una reunión en la OCDE, para indicar que el modelo de gobierno corporativo para Latinoamérica tenía que ser diferente a cómo se medía el gobierno corporativo de Estados Unidos o de Europa. Yo diría que pusimos este pilar de sostenibilidad y muchos decían, bueno, ¿y qué entendemos por sostenibilidad? Hoy día no cabe duda que esta urgencia y de ir entendiendo y de salir a jugar en materias de sostenibilidad que tienen que ver con cómo logramos incorporar tendencias asociadas a tener KPIs en materias medioambientales, en temas asociados a la S, que tiene que ver con el tema social, y aquí grandes desafíos tenemos también en el poder comprender y asimilar una nueva norma que nos coloca la CMF para las compañías abiertas y que creo que también va a marcar quizás un hito asociado a cómo comenzamos a comprender el tema de derechos humanos, el tema de diversidad, cómo lo incorporamos en la agenda. Y por último, cómo finalizamos este proceso de entender la sostenibilidad en una urgencia de comenzar a actuar al respecto. Y actuar al respecto no significa dejar este tema en el mundo de la administración, sino que cómo se incorporan y se habilitan indicadores que permitan ir trazando finalmente cuáles son los desafíos que no solamente tiene la industria en materias quizás o en sectores industriales que están quizás
más cerca finalmente del tema comunidad, o se creía que estaba más cerca. Hoy día el desafío lo tiene, por ejemplo, retail, banca y así todos los sectores. Y la presión de crecer probablemente de manera responsable, yo diría que hoy día está presente en todos los sectores industriales y quizás también el tener que comprender cuál es el desafío que tenemos en la industria en general respecto a energía renovable, respecto del tema del agua, se va a volver un tema no menor para poder apuntar. Entonces, ¿cómo logramos finalmente el incorporar estos temas ambientales, sociales y de gobernanza? Yo diría que son hoy día una prioridad en las agendas del directorio y quizás la emergencia también de lo que vimos en la COP26 y vivimos el año pasado respecto de esta emergencia del cambio climático y también hasta las crisis sociales. Hay mucho que las empresas pueden y deben hacer para poder otorgar mejores sociedades y quizás las expectativas hoy día probablemente tanto de nuestros clientes internos y externos están cambiando rápidamente y cada vez hay señales que los consumidores están dando que requieren que demos cumplimiento a esa promesa, de esa promesa de cómo generamos productos o servicios que sean sostenibles y una promesa que va a estar presente y que finalmente va a ser vista por el mercado en que en un minuto fueron las AFPs, pero probablemente, bueno, como viene la rentabilidad de las distintas compañías y el acento va a estar puesto que esa crisis va a determinar que distintos sectores tengan que hacer y tener una mirada quizás sostenible o social para poder continuar y seguir emergiendo. Y, y probablemente esta transición del mundo hacia un mundo mucho más sostenible, yo diría que es responsabilidad de todo, es responsabilidad de todo en el sentido de que el hacer empresa, colaboradores, empresarios, el mostrar también cómo cada uno de nosotros desde nuestro rol es capaz de poder entender y comprender y hacer de esta urgencia una agenda, será el desafío para el 2022. Y creo que no es fácil porque muchas veces con estos factores más que a veces les llaman soft o cualitativos, no estamos tan cerca. Y cuando no estamos tan cerca nos cuesta poder comprender. Entonces creo que el tener como invitados a Cecilia, Karen y Daniel hoy día tiene que ver con eso, con cómo ellos han comenzado a incorporar en la agenda estas materias y cómo también el programa de certificación con el cual ellos han formado parte les permite el comprender, tener un abanico, una apertura de estas materias que están asociadas a la sustentabilidad, a la responsabilidad corporativa, a comenzar a quizás alinear ese propósito de negocio que tiene que ver con cómo hoy día nos damos el lujo de poder incorporar cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza y ver cómo los directorios también comienzan a medirse y a guiar este propósito que no será menor. Y, y quizás me gustaría el, el poder quedarme con esto. Yo creo que uno de los grandes desafíos, si bien hoy día se intenta poner en la agenda una agenda medioambiental, una agenda de gobernanza, yo diría que es muy difícil que podamos mejorar cuando no lo podemos medir. Y creo que quizás una estrategia dirigida por un propósito y adicionalmente el tener capaz o tener la capacidad de poder tener algunos estándares para poder compararnos con nosotros mismos, con la industria, con los sectores, con lo que se está haciendo a nivel local, con lo que está pasando también a nivel internacional, es una forma en que podamos seguir mejorando y podamos seguir también entendiendo de que las metas que hoy día tengan nuestros ejecutivos deben estar alineadas con esa estrategia de largo plazo. Yo creo que en gran medida la invitación acá tiene que ver cómo logramos generar ese alineamiento, cómo logramos tener un desempeño que tenga que ver con esto y no necesariamente que la primera línea esté medida por factores financieros. Y yo diría que esa es la forma en cómo la palabra de una empresa debe coincidir con sus acciones y será la forma también en cómo los distintos stakeholders nos comenzarán a medir para poder formar parte en el fondo de una sociedad que nos hace ser coherente y nos hace ser coincidente con respecto de lo que estamos mostrando hacia el mercado, pero también que internamente esto coincida. Entonces, quizás para ir cerrando, eh, la gran responsabilidad tendrá que ver cómo nos vamos a asegurar este año de contar con este conocimiento y información que sean necesarias para una supervisión
quizás más proactiva de los riesgos y cómo logramos tener oportunidades y divulgación de una sostenibilidad en la organización, y esto tendrá que estar dado en nuestras memorias integrales, pero también el poder ir un poquitito más allá de lo que nos está exigiendo la norma, y cómo logramos también como directores el hacer las preguntas adecuadas a la gerencia. Y el hacer las preguntas adecuadas a la gerencia tiene que ver con desafiar la agenda, con desafiar lo que hoy día se está presentando. Y en ese sentido, quizás mencionar que en este enfoque el desafiar la agenda tiene que ver con cómo logramos aumentar la confianza, cómo logramos aumentar esta sustentabilidad, cómo logramos desafiar también materias que tienen que ver con el tema de la tecnología, materias que tienen que ver con cómo logramos o cómo se va a mover el comercio en los próximos años, y cómo desafiamos también el mundo de las personas. Y, y aprovechar esas ventajas competitivas, yo diría que quizás es el gran tema que nos apareció para este 2021 y que reveló en, en quizás no solamente como en el mundo de a pie, sino que también en los inversionistas que hoy día están valorando que esas ventajas competitivas estén presentes en la agenda. Y quizás el ir observando con más detalle estas prácticas y transparencia en temas ESG será el desafío que tengan cada uno de los directores en los próximos años. Y desde ahí voy a dejar de compartir para poder eh, con cada uno de ustedes compartir, y me gustaría pedirle a Cecilia, Karen, Daniel, que nos acompañen hoy día, preguntarles un poquitito sobre esto, con que hoy día los directores eh, están desafiados, y la gran pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿estamos listos para poder liderar estos cambios? ¿Estamos listos para que los directores puedan contar con quizás un grado de profesionalización, y no entendiendo que antes el directorio no haya sido profesional, sino que esta profesionalización que tiene que ver con una mirada muchísimo más amplia de tendencias y desafíos que están presentando las industrias, y cómo estos temas como el liderazgo, la estrategia, la gobernanza, finanzas, hoy día son parte de una agenda, y el involucrar finalmente a los distintos actores será un tema relevante. Entonces me gustaría partir y cómo sienten que ha avanzado la profesionalización de los directorios en los últimos 5 años. ¿Qué temas o qué actitudes ven en estos directorios en los últimos 5 años que quizás no estaban en la agenda o no los veíamos presentes? Buen día, Daniel. Fado, a Cecilia, a Karen, un placer compartir y muchísimas gracias por la invitación. Si les parece, empiezo yo y luego paso el micrófono. Yo voy a compartir mi opinión en base a mi experiencia. Como escucharán, no soy chileno, hace 3 años que estoy en Chile y he trabajado en toda América Latina con directorios, y lo que yo he visto es que en general los directorios de las compañías internacionales, de todos estos temas que Fauda presentó súper bien, lo venían viendo y lo venían desarrollando por bastantes años. Quizás no tenía la estructura que hoy es muy clara, ESG o ASG si lo traducimos al español, pero claramente eran temas que estaban en la agenda, y me gustaría conectarlo quizás con ejemplos, ¿no? Una compañía internacional evaluando una inversión, y donde los temas eran igual de importantes, los aspectos de negocio, como también los temas de impacto ambiental o los temas de impacto social en el mercado del trabajo donde esa empresa se iba a instalar. Entonces, decir que he visto que las empresas internacionales quizás nos traen esas mejores prácticas, y que realmente cuando uno llega a Chile, llevo 3 años en Chile, se ve algunos avances, pero como dice Fadwa, todavía queda un camino importante por recorrer, queda un camino importante para seguir avanzando, y también comentar que la regulación en general va muy por detrás de lo que realmente pasa en el mundo. Entonces,
tener atención a la regulación porque hay que cumplirla, pero que eso no es el principal, o no debería ser el principal driver, sino el principal driver debería ser cuál es el rol de la empresa, ¿no? El rol de la empresa en su impacto en la comunidad, en los negocios, en el ambiente, en pagar impuestos, en dar trabajo de calidad, etc. Así que lo dejaría por ahora ahí, Fadwa, pero decir Daniel, que... ¿ya has visto algunos temas en particular que hoy día están en la agenda que no se veían? Por ejemplo, no sé, hace 5 años atrás ni siquiera pensábamos ver en la agenda del directorio el tema remuneraciones, por ejemplo, era solamente la aprobación de las remuneraciones más que de ir a ver un detalle, por ejemplo, sueldo ético y cosas que estuvieron en la agenda. ¿Tú ves hoy día como una solicitud, Sí. una agenda quizás para el 2022 que sea diferente o estamos igual y finalmente vemos que las cosas pasan y parece que vamos actuando como en el día a día con lo que con lo que nos depara un poco el destino? ¿Ves algún cambio ahí o la agenda, Mira, comillas, sigue igual para el 2022? Mira, para el 2022 hemos visto que, por ejemplo, el tema de la remuneración, recuerda de la crisis social, algunos empresarios declarando que el salario mínimo que pagaban en sus empresas era tal o cual. Nosotros hicimos algunos estudios al respecto, sinceramente eso se cumple poco, con lo cual hay mucho decir y no tanto hacer, lamentablemente, pero creo que Fadwa, la agenda está cada vez más presionada, yo diría, entonces creo que sí se está avanzando. El otro elemento importante también tiene que ver con la transparencia de la remuneración de los niveles más ejecutivos, donde también hay ciertas preocupaciones, pero está avanzando Fagua, pero a mi gusto y comparando con otros países de América Latina, no quisiera irme muy lejos porque quizás es muy aspiracional, creo que todavía estamos algunos pasos por detrás, así que todo lo que todos nosotros como directores certificados o a punto de certificarnos podamos hacer, creo que contribuye no solo a la empresa, sino al país. Y eso me parece que es algo que necesitamos seguir trabajando. En uno de los podcasts que lanzamos esta semana, Gonzalo Muñoz, eh, de manera muy abierta dijo, y es la introducción a la pregunta que viene, que salimos a la cancha como vestidos de tenis a jugar fútbol en materias de ESG. Y, y me llamó mucho la atención la analogía, porque quizás decimos que hoy día, por ejemplo, no, sí, estamos tomando temas ESG en nuestra agenda, ya no es solo una agenda financiera, comercial o de operaciones, sino que sí estamos tomando temas ESG. Y Gonzalo lo decía como, sí, bueno, pero igual todavía salimos vestidos de tenis con una raqueta a la cancha de fútbol. Entonces, ¿cómo, cómo hoy día consideran, y quizás aquí esta siguiente pregunta me gustaría esbozarla pensando en materias de ESG, que si bien los directorios han avanzado incorporando materias que antes no estaban en el directorio, y no estaban porque yo creo que las prioridades van cambiando y esa flexibilidad es relevante, no es que antes se hicieron las cosas mal, sino que finalmente ese dinamismo es importante y quizás no hay que casarse solamente con una agenda que sea rígida, sino que va cambiando a medida que también la sociedad va cambiando. Entonces, como el tomar temas de diversidad, como el tomar temas de comunidad o de colaboradores, pero hay directorios que todavía siguen en lo mismo. Bueno, ¿qué creen ustedes que pasa con ellos en el largo plazo? Vemos también hoy día que el tema interlocking en temas de la S y del tema de la G es un tema que está puesto en prensa y que es relevante. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Hago un comentario y después le paso, perdón que estoy monopolizando, Ceci. Lo que, lo que, lo que yo creo en este punto, Fadua, es que lo que debería pasar es que lo que es ESG esté dentro de la estrategia y que no sean acciones puntuales para cumplir una estrategia. De hecho, he visto empresas que dicen, voy a cambiar la lógica, voy a empezar por cuáles son mis estrategias de ESG y después voy a ver cómo esto se transfiere a mi estrategia de negocios, cosa que es un ejercicio
creo que novedoso e interesante para seguir. Todavía es bastante nuevo, pero me parece que es interesante. Ceci, ¿cómo lo ves tú? Porque estás justo en un sector que se ve tremendamente desafiado y que creo eh, que la pandemia logró tener de alguna manera en su agenda, al menos habían planes de crisis por el sector en el cual estaban, ¿no? Pero era una crisis distinta, no era la crisis de paralización de faena producto de que había un accidente, un tema de seguridad en el sitio, que es lo que casi siempre estaba como más seteado en el mundo de la minería. Entonces cuéntanos un poquitito cómo ves tú esta incorporación de agenda ESG, que ya había una agenda ESG más clásica, por ponerlo de alguna manera, en el sentido de la seguridad, en el tema medio ambiente, que probablemente ya habían cierto desafío, pero ¿cómo ves esa agenda hoy día desafiada? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es un placer para mí compartir este panel contigo, Fadwa, con Daniel y con Karen. Y mira, me quedé impactada con este comentario que hace Gonzalo respecto a cómo salimos, vamos vestidos de tenistas a un partido de fútbol. Y partiendo de ahí querría rescatar que efectivamente tantos unos como otros, jugadores de fútbol y tenistas, pueden compartir una base que tiene que ver con que están bien entrenados, ¿no? Entonces hay algo que comparten, tienen un estado físico que los transforman deportistas, pero hay habilidades distintas para uno y otro deporte. Entonces yo creo que haciendo este símil con los directores, sí, efectivamente nosotros tenemos desarrollada una musculatura, tenemos desarrollado un estado físico, ¿sí? Que efectivamente creo yo que la palabra podría ser que tenemos el potencial de, adquiriendo nuevas habilidades, transformarnos en jugadores de fútbol. Si es que entramos a un partido de fútbol Creo que perdí a la vestidos Ceci, ¿no? y hablo en general. ¿Cómo? No te escuchaba bien. No sé si soy yo la que te escuchaba mal o ¿Ahora me sí. escuchan mejor? Ahí perfecto, perfecto. Ahora sí, Bien. la puedo escuchar. Entonces creo que efectivamente las agendas han ido cambiando. Creo indispensable que nosotros los directores entendamos que tenemos que aceptar, y no solo los directores, hablamos probablemente los ejecutivos en términos general, que nunca podemos parar de aprender, que hoy, a diferencia de hace muchos años atrás, los blancos a los que tenemos que apuntar son móviles, ya no están más quietos, las estrategias no están escritas en piedra, los contextos internos y externos cambian con una velocidad, con una aceleración que obedece a la ley de Moore, ya no estamos con periodos de tiempo largos en donde nos podemos ir adaptando lentamente, y eso nos pone en un modelo, ¿sí? En una necesidad de adaptación, de flexibilidad, de estar en constante aprendizaje, y si a eso le sumamos que estamos viviendo, a mí me gusta, y esto no es mío, pero sí lo adopto, decir que estamos en un cambio de era, no en una era de cambios, ¿sí? Y cuando estamos en un cambio de era, ¿sí? Y estamos en esta transición en donde sabemos que gran parte de los paradigmas o de las bases en las que nos movíamos ya no son, y visualizamos hacia dónde es el nuevo norte, pero todavía estamos en esta transición que dice que los incentivos, y como tú decías, lo que medimos, ¿sí? Que luego se transforma en incentivos, no necesariamente está alineado con el nuevo norte, y entonces ahí tenemos a la organización en un cierto cortocircuito, hacemos ciertas declaraciones con compromiso respecto a la sustentabilidad, a los criterios ESG, etcétera, etcétera, pero en la práctica todavía tenemos incentivos y tenemos modelos organizacionales que no van para allá. Y desde los directorios, en esa agenda, en ese cambio de agenda que tampoco está escrita en piedra y que se tiene que ir revisitando y se tiene que ir adaptando, que preguntemos, que para mí es clave. Esto de que los directores tenemos, y en los directorios tenemos un rol clave de poner las preguntas adecuadas que disparen las conversaciones adecuadas en la organización es clave. Y creo que eso es un proceso lento. O sea, no me imagino más allá de la voluntad y las declaraciones, entre comillas, políticamente correctos, esto no son cosas que se hacen en meses. Esto es un proceso largo que requiere el compromiso de los shareholders, de los directores, de la organización,
que requiere que los directores efectivamente nos vistamos con la ropa apropiada para salir a jugar el partido apropiado, y no solo que tengamos la raqueta o no de tenis, sino que además desarrollemos las habilidades para el deporte que nos toca jugar en el momento que nos toca jugar. Así que yo soy optimista respecto a que la tendencia está clara, a que los drivers están, la plata empieza a fluir, los inversionistas empiezan con claridad a pasar el mensaje de vamos a invertir e incluso desinvertir si es necesario, alineados a el triple impacto, no alcanza con el profit, tenemos que cuidar a la gente y tenemos que agregar valor sin destruir el medio ambiente. Y eso llegó para quedarse, eso las compañías, los directores, las organizaciones que no entiendan que el camino va hacia allá, bueno, va a ser complejo su continuidad a través del tiempo. Súper interesante, de hecho, algo a partir respecto del capitalismo consciente que hoy día se está escribiendo, y creo que es un gran desafío el entender eso, cómo se co-construye en un capitalismo consciente que finalmente va a abrir o va a generar caminos que van a ir construyendo. Karen, tú en la entrevista del Diario Financiero, a raíz de un estudio que hicimos en el Instituto de Directores sobre el director del mañana, que es esto como la mirada a futuro, ¿no? Cómo hoy día se requieren directores con habilidades, con competencias, con miradas distintas. Dijiste, ya no se puede seguir avanzando sobre más de lo mismo. Y es necesario nuevos paradigmas dentro de los directorios. Para ustedes, ¿cuáles, y para ti particularmente, cuáles son esos nuevos paradigmas? Porque no es fácil estar en un directorio en donde probablemente en los últimos 5 años se ha discutido de lo mismo, y también el respeto por esa agenda y el ir incorporando temas. Bueno, pero ¿cuáles son esos nuevos paradigmas? Me gustaría que nos pudieses comentar. Ya. Hola, buenos días de nuevo también a todos. Qué gusto estar con ustedes. Cecilia, Fadwa, Daniel, un gusto estar con ustedes, y qué privilegio más grande poder de alguna manera conversar del instituto y de los programas de certificación que a mí me encantan, y creo mucho en esta cosa del entrenamiento continuo. Oye, yo siempre digo qué pena que Milton Friedman se murió, porque la doctrina de 1970, cuando él escribió en el New York Times esta cosa de los shareholders y de que era solamente la única prioridad de las compañías, estoy segura de que si él estuviera vivo, un hombre inteligente hubiese podido explicar y desarrollar un poco más, y no sería una contradicción, como para tanta gente hoy en día es una contradicción, ¿no? Y te sacan de que la ley de sociedades anónimas en Chile dice de que la única responsabilidad de los directores es cuidar el retorno para los accionistas, entonces no nos podemos preocupar de otras cosas, y de alguna manera uno dice, si Milton Friedman estuviera vivo ahora, nos explicaría perfectamente que todo es bastante compatible y que la sustentabilidad de largo plazo para los accionistas está dada también por preocuparse de estas otras cosas, ¿no? Y de que las empresas van a ser resilientes y van a sobrevivir en la medida que sean capaces de conciliar estas cosas y estas triple propósito y todo esto. Bueno, mirando un poco de lo que dije ese día, ¿no? De los paradigmas, yo veo de que si uno ve, ¿qué es lo que es un paradigma? Un paradigma es un modelo o un conjunto de principios que uno sigue en alguna disciplina, ¿no? Entonces, el paradigma o el conjunto o el manual de cortapalos que uno seguía para hacer una familia, para criar los hijos, para hacer tantas cosas, ¿no? Para tener buena salud y para dirigir una empresa, ha ido cambiando, ¿no es cierto? Ha ido cambiando, entonces yo creo que en la medida de que las cosas van evolucionando, uno tiene que ir de alguna manera modernizando, ¿no es cierto?, las herramientas que uno usa. Entonces, en las empresas y en los directorios, me parece a mí que, por supuesto, tal como todo ha cambiado, tenemos que cambiar y tenemos que ir tomándonos más en serio esto del propósito, ¿no es cierto? ¿Y qué es el propósito? Y de una manera un poco más concreta, irlo traduciendo en una estrategia. Yo creo que eso es una cosa nueva del paradigma, y los directores tienen que estar ahí tratando de ver cómo esta estrategia realmente representa eso. Me parece que este paradigma tiene que ir cambiando, porque hoy en día, por ejemplo, no sé, se ocupa desde el año 87 este término VUCA, ¿no? De la volatilidad y de la uncertainty, ¿no es cierto? Y de la complejidad y todo, se ocupa desde el año 1987, o sea, hace bastante tiempo. Pero la velocidad del cambio
y también yo creo la permeabilidad de las empresas con el cambio es completamente distinto, como que a las empresas se le abrieron los poros y todo lo que pasa dentro de la empresa influye mucho más afuera, en la opinión pública y en lo que pasa y en los consumidores, y todo lo que pasa afuera influye mucho en la empresa. Entonces yo creo que si bien es cierto siempre han pasado estas cosas, la velocidad y la inmediatez de los cambios, de los impactos, hace que los paradigmas tengan que cambiar. Me parece a mí que otra cosa que influye mucho en este paradigma es la consistencia, ¿no? La exigencia de la consistencia entre la declaración y la acción es muchísimo mayor hoy. Y es mayor en todo, es mayor en todas las relaciones. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no va a ser también mayor en la empresa? Otra reflexión respecto al paradigma, por ejemplo, es que me parece que más que reempaquetar las cosas, hay que reimaginar cosas nuevas. ¿Ah? Y eso tiene que ver con la agenda, tiene que ver con la diversidad e inclusión dentro del directorio y dentro de la empresa, tiene que ver con realmente reimaginar un poco más lo que hago y no solamente cómo lo explico o cómo lo presento, ¿no? Y eso también me parece que impacta mucho en los paradigmas. Incorporar lo político en términos de que qué es lo político es no la contingencia tanto, pero lo político es cómo los seres humanos se relacionan y cómo se distribuye el poder, ¿no es cierto? Y cómo se toman decisiones en conjunto. Bueno, eso tiene que estar en la empresa también, obvio, si somos una comunidad. Y somos una comunidad que estamos inmersas en otra comunidad, y esa comunidad en una más grande. Entonces, por supuesto que lo político y lo social tiene que estar sin asustarnos, pero tiene que estar de alguna manera también incorporado en lo que hacemos. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos quiero decir con esto de los cambios de paradigma y las cosas cómo tienen que cambiar. ¿Ah? Junto con otros temas como la agenda cómo va a poder seguir siendo igual la periodicidad con la que nos juntamos, qué roles y responsabilidades tiene cada uno, qué pasa con temas nuevos, ¿no? Como sustentabilidad, como ciberseguridad, como el enforcement, todo lo que tenga que ver con la litigación. Estamos en una sociedad en Chile también que vamos a ir litigando cada vez más. El enforcement, aquí somos muy legalistas acá, ¿no? Pero bueno, esas regulaciones y esas leyes están siendo aplicadas de manera distinta, ¿no? El enforcement está mucho más inmediato y más duro hoy que hace un par de años atrás. La tecnología está en todo, en cómo vendemos, en cómo producimos, en cómo informamos. Entonces, bueno, podemos seguir hablando mucho, pero para no extenderme eterna. Eso es más o menos a lo que me refiero yo con esta cosa de los paradigmas nuevos. Y qué interesante lo que nos dices, porque yo creo que tenemos ciertos sesgos que tienen que ver particularmente con cómo incorporamos esos paradigmas. Cuando hablamos de política, no es la politiquería; cuando hablamos de derechos humanos, pasa exactamente lo mismo, y entonces también el tener claridad de cuáles son los sesgos para poder comprender qué es lo que realmente hay que incorporar en la agenda, yo diría que es el gran desafío de poder hacer un doble clic ahí para poder mirar a ese directorio con altura de mira. Y Cecilia y Daniel, ambos sabemos que su acento no es de aquí, y la diversidad no solamente tiene que ver con la incorporación de, por ejemplo, mujeres en el directorio, que es lo que uno comienza a ver que post juntas comienza a estar presente y se comienza a hacer la medición del porcentaje de participación. Vemos de hecho que hoy día las empresas públicas están llamadas a dar cumplimiento a un 40%, pero me gustaría preguntarles también cómo sienten ustedes que hoy día está preparado finalmente el directorio en tiempos actuales, en donde se requiere finalmente tener competencias que quizás no son las mismas que estábamos acostumbrados en Chile, y qué tan preparados están entonces en esa comparación a directorios a veces internacionales para enfrentar el mundo de hoy. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, creo que es súper buen punto, y tomando desde la conversación de Karen, la diversidad en el directorio, creo que es una frase, parece trillada, es clave, pero es clave de verdad. En esta etapa que nos toca vivir de transición,
¿sí? Compleja, porque las transiciones están asociadas a las crisis, a la incertidumbre, a la velocidad de cambios que todas las organizaciones tienen inercias y que las sufren. Y los cambios son grandes, son regulatorios, son tecnológicos, son sociales, son políticos. Hoy estamos en una conjunción de crisis, y no solamente en Chile, sino lo vemos en el mundo, y gestionar eso, tener una lectura de eso, de esa situación que no solo nos permita desde cada rol mitigar o eliminar los riesgos, sino también, como tú decías, Fadwa, capturar las oportunidades, requiere de un pool de miradas, ojalá lo más diversas posibles. Y eso yo creo que hay un punto relevante que tiene que ver también con los modelos de selección, ¿sí?, de los directores, ¿sí? Entonces, me parece que todavía, y voy a hablar en particular de Chile, hay una inmensa oportunidad de elegir a los directores en función de sus competencias y de la necesidad que tiene el directorio de completar su stock de competencias. ¿Sí? De ser capaz de mirar al directorio cómo está compuesto, entender qué stock de competencias le falta y qué director, por sus características, por su trayectoria, por su profesión, por su género, por su edad, por su nacionalidad, por todo lo que nos constituye como seres humanos, y ya no hablo de ejecutivos, está necesitando el directorio. Y eso ahí hay un link muy grande en las formas en las que seleccionamos los directores. Es buscar un cambio en esa línea que ya no sea tanto buscar el nombre del director, el conocido, sino salir a buscar el stock de competencias que cubren el gap que nos falta. Y ahí sí, en mi opinión, todavía tenemos un camino por recorrer. Y no solo en términos de género, no estoy hablando en términos de género, estoy hablando en general. Todavía tenemos que nutrir los directorios con esa diversidad, y ese cambio evidentemente lo que hace es cuestionar los paradigmas, porque la diversidad lo que conlleva es que cada individuo tiene paradigmas distintos. Y ahí la combinación, ¿sí?, de un equipo que tiene paradigmas distintos, indefectiblemente lo que hace es cuestionarlos y construir nuevas bases, ¿sí?, para abordar viejos problemas con distintas miradas, nuevos problemas con nuevas o viejas miradas. Esa es como, yo creo que ahí tenemos un gran punto. Y la formación de los directores, y esta oportunidad que da el Instituto de Directores, además de generar esta comunidad, ¿sí?, de directores, de generar estos espacios de formación y de conversación a partir de los casos también, suma mucho a esto, ¿no? Suma mucho a esta línea. No sé si Dani coincide con mi mirada. Sí, no, definitivamente. Como les decía, ya llevo algunos años en Chile y una de mis primeras observaciones sobre este tema es compararlo con otros lugares donde me ha tocado actuar. Y sí, acá en Chile todavía tenemos, yo diría, un proceso muy cerrado, ¿no? Un proceso que tiene una gran oportunidad de apertura y que creo que el tema es cómo cambiar esta dinámica, ¿no? Tratando de ser positivos y mirando el vaso medio lleno. Y yo lo que creo es que los reguladores nos pueden poner cuotas de diversidad femenina, los reguladores pueden decir muchas cosas, pero si realmente no son los accionistas y los directores mismos quienes impulsan el cambio desde adentro, esto va a ser simplemente cumplir con una norma o a seguir una moda, y realmente no va a tener el impacto que realmente puede o que potencialmente puede tener. Es un proceso lento, es un proceso que es no de las empresas, sino de la sociedad. Me parece que acá estamos en una muestra más pequeña, reflejando algo que pasa en general en la sociedad. Y entonces, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de igualdad,
Creo que ahí hay un gran camino para recorrer, en un Chile que ha evolucionado de una manera increíble en los últimos 30 años, pero todavía tiene mucho para trabajar para seguir en ese sendero, ¿no? Entonces, yo creo que el directorio y la empresa, como decía Karen, es un fiel reflejo de la sociedad. No hay que ponerse colorado ni avergonzarse, sino simplemente mirar esto de una forma positiva. Les cuento, no sé, por ejemplo, países como Brasil y México, que en los temas en general de gobernanza corporativa están, creo que algunos pasos más adelante, especialmente Brasil. Estos temas ya se han discutido muchísimo, y no sé, Fadua, si ustedes se han conectado alguna vez, por ejemplo, con la Getúlio Vargas, que tiene también un programa parecido al del Instituto de Directores. Tienen cosas súper interesantes para aprender de ellos y para poder traer a Chile, pero sinceramente decirles que la diversidad es importante, pero no para cumplir, sino porque realmente agrega valor, y mirarlo con una actitud positiva y no culposa. Me encanta eso. Eh, Karen, hay una pregunta de Claudio Muñoz, compañero de directorio tuyo, y me gustaría hacerte esta pregunta. Dice, los cambios han ocurrido demasiado rápido en materia ESG, la sostenibilidad con una mirada global. Y eso obviamente ya no se va a detener, independientemente de los conceptos que tienen que ser profundizados y compartidos, por supuesto. ¿Tú ves necesario incorporar herramientas de las organizaciones para ir apoyando al directorio y al C-Level o a la administración para poder enfrentar estos desafíos? ¿Tú estás viendo ahí quizás en estos directorios como, no sé, me imagino en Scotiabank, donde probablemente hay algún par de herramientas asociadas a materias ESG que se estén haciendo en Canadá o en otros países? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, sin lugar a dudas, yo creo que las empresas en Chile que tienen alguna matriz internacional o que tienen accionistas internacionales tienen gran ventaja en términos de cómo ir implementando esto, ¿no? Sin lugar a dudas es una gran ventaja. Lo que no se mide no existe, eso también es verdad, ¿no es cierto? Lo que no se mide no existe, entonces yo creo que siempre todas estas cosas tienen que partir, por supuesto, con un convencimiento y con una cosa abstracta que es un sentimiento, una sensación de valorar esto y de estar convencido, pero además tenemos que bajarlo con medidas y con herramientas. Así que me parece súper importante, no sé mucho qué te podría decir de esto, además de decir de que las herramientas parece que tienen que ser bastante simples, ¿ok? Y se pueden ir poniendo más complejas con el tiempo, pero tenemos que tratar de empezar a medir las cosas. Tenemos que tener roles y responsabilidades para poder saber dónde las estamos midiendo y quién las está midiendo. Tenemos que tener también, yo creo, una concentración en un área que sea capaz de procesar toda la información que va saliendo de estas medidas. Por eso me parece a mí que el CFO de las empresas ya no va a tener que medir solamente cosas financieras, va a tener que medir otras cosas, o a lo mejor otras áreas las van a medir, pero las va a tener que compatibilizar, todas tienen que estar en el mismo vocabulario, por así decirlo, ¿no? Entonces, como para que todas estén armonizadas, porque me parece que las cosas tienen que estar armonizadas para que se puedan entender. Todo eso creo que es un desafío en la empresa. ¿Ah? ¿Cómo medir? ¿Qué medir? ¿Cuán transparente soy para medir? Si voy a medir con mis propias medidas o voy a tratar de inmediatamente ponerme al nivel de alguna medida internacional, etcétera. Creo que todo esto es súper importante. Bueno, don Claudio sabe mucho de esto, la verdad. Tiene harta experiencia. No sé qué opinan Cecilia, tú a lo mejor estás con otros, con otras De hecho, estaba reflexiones viendo que de Claudio esto, pone tú, la pregunta. Daniel. Mira, de hecho, Claudio pone la pregunta como ven el camino, algo así como la transformación digital de la sostenibilidad, y pensaba en base a lo que tú mencionabas, Karen, cómo generar como la gobernanza de la data asociada a materias de sostenibilidad. Hoy día vemos como People Analytics, vemos la necesidad de cómo colocar gobernanza analítica de datos en materia de sostenibilidad, que probablemente es lo que se viene. No sé, ahí si Yo creo quieren que sí, complementar. yo creo que la transformación digital como herramienta para todas las dimensiones de la empresa es un hecho. O sea, es un hecho que esto también la transformación digital también va a abrazar
a las variables que debamos medir y traquear, que van a dar cuenta de la sostenibilidad. Yo lo que creo también que nosotros tenemos que ser capaces de mirar compañías, países, industrias que ya tienen y que ya han desarrollado. Hace muy poco hablaba con Gonzalo Muñoz y con Daniel Berchelli, que ya existe, por ejemplo, la posibilidad de medir las emisiones en tiempo real. Hay una startup que mide las emisiones de CO2 en tiempo real. Entonces, a ver, tenemos que ser capaces de investigar y de mirar lo que ya existe. Esto va a una velocidad increíble, y sí, definitivamente, y además la gobernanza de datos que se transforman en información, porque los datos no son lo mismo que la información, y eso es algo que también trae la transformación digital, el entendimiento que lo que se nos ha multiplicado exponencialmente es la accesibilidad a los datos, pero transformarlo en información requiere de la habilidad de todos los niveles, de los directores, de los managers, ¿por qué? Porque la data es infinita, pero transformarla en información adecuada, que agregue valor para gestionar el negocio, es un arte, que todavía no todas las empresas han desarrollado, que no tienen el governance adecuado, que no tienen la inteligencia adecuada, y esto también se va a hacer extensible a cómo manejamos los indicadores que den fe de cómo avanzamos en los criterios de sostenibilidad. Entonces, me parece que sí, la respuesta para mí es sí, la transformación digital ya está, ¿sí? Es una herramienta que ya está, como la automatización, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que es inmensamente poderoso, pero que no tenemos que perder de vista que es una herramienta y que hay que saber cómo usar, ¿sí? Daniel, Raimundo Sí. Tagle, espérame, Raimundo Tagle nos dice algo que le ha parecido bien todo lo que hemos conversado, pero dice, ojo, en toda esta conversación no hemos puesto foco en cliente, que también es un stakeholder tremendamente relevante. Entonces, visibilizando, por ejemplo, el compromiso, el propósito de ellos. ¿Cómo? Y te lo quiero poner acá, Daniel, porque yo creo que, y te quiero hacer la pregunta a ti, porque hoy día tú finalmente en Mercer está todo el mundo de la mirada también de los colaboradores, ¿no es cierto? Y cómo ves tú cómo se está moviendo el mundo clientes, ¿no? Como en el tema de investigación y eso, cómo se está moviendo el mapa cliente en esto como un stakeholder relevante que finalmente va a decidir comprar a una compañía que tenga una mirada o que al menos refleje una mirada de largo plazo. Y en este stakeholder, por ejemplo, no recuerdo a quién, creo que fue Agat en una de las, o Karen Poniatowicz, no recuerdo muy bien, si decía que, por ejemplo, Levi's hacía toda la trazabilidad de dónde fabricaban sus jeans para poder, en el fondo, decir que ahí no había trabajado ningún niño y entonces los clientes valoraban eso y por eso estaban dispuestos a tener una prenda que finalmente probablemente tenía un valor un poquitito mayor, pero que tenías la trazabilidad en materia de sostenibilidad. ¿Cómo lo estás viendo tú, Daniel? Mira, la dimensión clientes yo la dividiría en los consumidores, todos nosotros como consumidores, que como ya sabemos hemos cambiado la manera de consumir con la disponibilidad de tecnología y la aceleración de la pandemia, creo que se ha dicho muchísimo sobre eso. Pero también está el resto de la cadena de valor. O sea, yo creo que nosotros escuchamos mucho sobre el consumidor final, pero la cadena de valor hacia atrás, desde la materia prima y todo lo que tiene que suceder para llegar a un producto que nosotros consumimos como individuos. Entonces, esa cadena de valor tiene hoy, me parece todavía sigue siendo bastante opaca, y es interesante el ejemplo de Levi's, porque eso se conecta con la responsabilidad de la cadena de valor y de los directorios de cada una de las etapas de la cadena de valor, donde yo creo que nosotros como consumidores todavía no tenemos toda la visibilidad. Nos quedamos con la compañía que nos vende el producto, pero la verdad es que quien nos vende el producto, yo le preguntaría a Levi's, pero ¿quién te produce la tela? Y cómo se genera el algodón para producir la tela. O sea, podemos irnos hasta el principio de la cadena de valor si quisiéramos,
Y creo que este tema de las herramientas tecnológicas, y no conocía esto que Ceci decía sobre la huella de carbono online, me parece extraordinario, me parece que son oportunidades para darle más transparencia y más información definitiva al cliente, no solo al consumidor, sino a cada una de las etapas de la cadena de valor. Pero Fabo, me gustaría recuperar un punto que tú dijiste sobre el Data Analytics y el People Analytics, que me parece que es muy relevante. Ahí hay un tema que todas las empresas hacen de alguna u otra manera, escuchan a sus empleados, le preguntan, tienen que hacer una encuesta de clima. Ahora, ¿cuánto se discute en profundidad en el directorio sobre cuáles son las implicancias? No las de corto plazo de que si el engagement me da bien, voy a tener como director o como gerente un mejor bono, que es una cosa súper transaccional, sino realmente cuál es el impacto que tiene, cómo los colaboradores participan y se conectan con el propósito de la compañía y la compañía le devuelve a la sociedad. Y esto lo digo como un ejemplo de más oportunidades en otras áreas, como puede ser algo que ya las empresas hacen, pero que no le están dando el potencial que realmente tienen. De la escucha anual a la escucha al empleado en forma permanente, del feedback anual, del feedback diario de los colaboradores, los equipos ágiles. El tema personas me parece que en el directorio no ha tenido, en Chile en particular, el espacio que merece. Tengo un comentario cortito a lo que decía Daniel y preguntaba Fadwa y que nos propone Raimundo. Yo tengo un enfoque respecto al cliente que es aparadigmático. Yo creo que, y yo trabajé durante 25 años en compañías de productos masivos, que de alguna manera podríamos decir que somos especialistas en el cliente, ¿verdad? Yo creo que esto de poner al cliente en el centro de la organización, que ha sido una declaración histórica de muchas compañías, creo que el cambio de paradigma es poner a las personas. Y cuando hablamos de personas, nuestros clientes también son personas, son miembros de nuestra comunidad, son empleados de otra compañía, ¿sí? Son ciudadanos, son clientes, son proveedores. Entonces, me parece que el cambio es, el cliente es un subconjunto de los ciudadanos, de las personas a las que nosotros, ¿sí?, hoy sabemos que le tenemos que agregar valor. Este concepto de valor compartido y este reemplazo de la propuesta de Friedman versus lo que plantea Michael Porter y Kramer respecto a que lo que la empresa debe hacer es agregar valor compartido, generar valor compartido, en donde no solamente genera valor económico, sino valor social, hace que nosotros pensemos que lo que debemos construir, lo que debemos asegurar desde la organización es la construcción de ese valor y la generación de ese valor en forma sostenida que incluye al cliente, pero que no lo especifica al cliente por fuera de la persona, por fuera de la palabra people. ¿Sí? Creo que ahí hay un gran cambio de paradigma de la empresa, y me parece súper relevante esa mirada. Y después, con lo que decía Daniel, quiero hacer una observación sencilla y dejar esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos ejecutivos con trayectoria de recursos humanos, es decir, aquellos que han pasado por la línea como nosotros, pero en recursos humanos, forman parte de los directorios? ¿Cuántos directores conocen que han sido directores o presidentes de recursos humanos en su vida anterior? Porque yo todavía no identifiqué ningún director. Son financieros, economistas de operaciones, abogados, pero ¿cuántas personas de recursos humanos tenemos sentadas en los directorios? Sabiendo que el talento y las personas son clave. Ceci, contestar eso es fácil, creo que todos más o menos lo sabemos, pero quiero decirles que en otros países eso está mucho más adelantado. De todas maneras. Hoy quiero cerrar esto haciéndoles en un minuto una pregunta. ¿Cómo influyó en ustedes el programa de certificación internacional en el rol que hoy día tienen como directores de empresa? Karen. Bueno, yo lo hago muy cortito para darle el espacio a Dani y a Karen. Yo quiero hablar por mí. Para mí fue muy relevante. El programa propone una conceptualización muy bien estructurada, una
un ejercicio a través del caso con otros ejecutivos, con otros directores que agregan muchísimo valor. Yo creo que el programa realmente contribuye a pegarnos este salto que necesitamos, o este primer salto que necesitamos para entender realmente la responsabilidad que conlleva transformarse en director y el rol del director. Y creo que es muy, muy bueno la línea que plantea entre haber trabajado, haberse desarrollado en la administración y en la gestión, versus las habilidades que se requieren y las responsabilidades que se tienen cuando uno se transforma en director. Para mí, yo con toda honestidad puedo decir que lo recomiendo. Buenísimo. Karen. Mira, a mí yo lo valoro muchísimo también. La verdad hice otros estudios, ¿no? Otras formaciones de diplomados en gobierno corporativo y otras cosas también. Hice 2 de eso y también hice la certificación y tuve el gusto también de hacer la segunda fase de esta certificación del Institute of Directors y me parece muy bueno, ¿ah? Me parece muy bueno porque, bueno, es bueno porque es un toolkit, ¿no? O sea, cuando uno va a hacer algo, es muy bueno que uno tenga de alguna manera las herramientas y los aspectos y las herramientas que uno va a necesitar para ese rol nuevo. Entonces eso me parece súper bien. Cuando uno empieza a cocinar, cuando uno empieza a jardinear, cuando uno empieza a ser director de empresa, uno necesita ciertas herramientas. Y eso me parece súper bien. Coincido con Cecilia de que el orden y la profundidad con la que este programa trata las cosas también me parece muy bien. Me parece muy bien algunas cosas como bien especiales. El rol. Él te dice, el programa te habla de un rol, ¿no? Y un rol de director, y eso me parece muy importante. ¿Qué es el rol del director y qué es lo que es, o cuál es la profundidad y cuál es el espectro de cosas que tú tienes que considerar? Otra cosa que me parece importante es que te mete en la cabeza 2 cosas. Uno, la necesidad de continua formación y que es muy importante que el entorno cambia, la vida cambia, el mundo avanza y es muy importante seguir preparándose y seguir capacitándose. Y la otra cosa que me gustó mucho es lo internacional. O sea, nosotros en Chile somos un poquito insulares, entonces esto te permite siempre estar mirando de qué es lo que pasa afuera, cuál es el benchmark, hacia dónde vamos, con todo el derecho de que tenemos a a customizar, digamos, las cosas de nuestra realidad, pero de que sí hay una relación impresionantemente fuerte entre lo que pasa aquí y lo que pasa afuera. Entonces me pareció bien la profundidad, me pareció bien el espectro de los temas y me pareció ver esta cosa de la necesidad de siempre estar estudiando y la cosa internacional. Eso sería para mí un poco lo que más valoré. Daniel. Una palabrita de un segundo porque estamos pasados de la hora y no quiero seguir mucho más, pero decirles que coincidiendo con todo lo que dijo Ceci y Karen, en lo personal a mí me ayudó mucho en 2 temas. El primero fue en el mindset, ¿no? En la mentalidad. Claramente ser director es distinto a ser ejecutivo. Y el otro punto es el networking, es la conversación con colegas muy diversos, de diferentes industrias, de diferentes nacionalidades. Eso para mí ha sido súper valioso, así que definitivamente para mí ha sido una excelente inversión de tiempo. Buenísimo. Bueno, y invitamos a todos quienes nos escucharon también a que quieran formar parte de esta generación 2022 del programa de certificación, que no se van a arrepentir. Creo que la posibilidad de poder tener un marco de referencia del quehacer del director y de cuál es el rol y cómo también tenemos que tener esa mirada de segundo piso y no perderla en términos de estrategia es tremendamente relevante. Quiero agradecerles a los 3, Karen, Cecilia, Daniel, la gente acá ha mandado comentarios muy, muy, muy bueno, así como que les encantó, casi como que estuviésemos en el living de la casa compartiendo, así que me encanta eso, me encanta como la transparencia con la cual uno puede sentarse a conversar sobre estos temas que a veces no están en la agenda del día a día, así que nada, muchas gracias y espero estar con ustedes en una próxima oportunidad y gracias a todos y que tengan un lindo fin de semana.
Muchísimas gracias. gracias. Buen fin de Muchas semana gracias. para todos. Buen fin de Gracias. semana. Que estén muy bien. Cariños a todos. Adiós, Daniel, adiós, Ceci. Adiós, Fadwa. Karen. Adiós, a todos. Karen. Sí, Adiós a Fadwa, todos. gracias. Muchas gracias.